Canarias aporta en realidad una oportunidad para las empresas canarias. Desde el Gobierno de Canarias, desde Proesca, hemos apostado por dinamizar una serie de fondos limitados para tratar de impulsar un proceso fundamental para las empresas canarias. Entendemos que el mercado regional es un mercado limitado y en muchos sectores, como por ejemplo el del marketing en concreto, el mercado regional se queda muy estrecho y en realidad necesitamos que nuestras empresas exporten tanto bienes como servicios. Y si estamos hablando de proyectos innovadores, es fundamental la globalización de esos proyectos. Canarias Aporta tiene 3 líneas de funcionamiento. Tiene una línea de implantación en el exterior, de exportación y de licitaciones internacionales. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Pues cada una de ellas está pensada para un tipo de empresa en concreto. La línea de licitaciones internacionales, ¿en quién está pensando? Pues están pensando en estos sectores profesionales, arquitectos, ingenieros, etcétera, que tienen ahora mismo una crisis profundísima dentro de Canarias y necesitan saltar al exterior. Y en el exterior, los proyectos a los que se pueden presentar son siempre proyectos relacionados con la cooperación, con fondos internacionales que intervienen en determinados países, por ejemplo, de África o Latinoamérica, para realizar distintos proyectos. Normalmente son grandes proyectos de infraestructura, hospitalarios, etcétera, etcétera. Y estas empresas necesitan recursos. En este caso les aportaría el programa del Gobierno de Canarias para 2 cosas fundamentales. Por un lado, tener recursos humanos cualificados, en este caso, por un lado, un Export Manager, que es un profesional joven, canario, formado en materia de comercio internacional y que va a insertarse dentro de la empresa a tiempo compartido con otras 4 empresas para minimizar el coste y que va a ser el departamento de internacionalización. Esa persona va a ser la persona del departamento correspondiente que se va a ocupar de captar clientes, de determinar a qué ferias tiene que ir la empresa, en qué canales tiene que trabajar la empresa para conseguir esos proyectos en el exterior. Y a la vez estará asesorado desde fuera por un consultor en materia de internacionalización, experto, que hemos exigido que tengan más de 15 años de experiencia, que va a orientar a esos profesionales jóvenes para enfrentar a ese programa. Canarias Aporta se diferencia de otros programas que no es un programa de iniciación. Queremos que sea un programa que de verdad ayude a las empresas a comercializar sus bienes y servicios en el exterior. Y las otras 2 líneas tienen una diferenciación muy clara. La línea de implantación lo que busca es apoyar a las empresas que quieren implantarse en el exterior, porque les es fundamental el estar en un destino, en un territorio, en Cabo Verde, en Senegal, en Marruecos, en los destinos fundamentales para sus proyectos empresariales y que necesitan tener una oficina, necesitan tener una sucursal, un agente de ventas en esos destinos porque su proyecto así lo requiere. Y la gran línea, la línea fundamental es la de exportación. Aunque el término exportación normalmente está asociado a bienes, estamos pensando también en servicios. Es decir, empresas de marketing, empresas de comunicación, que lo que venden son servicios intangibles, que no se pueden meter en un paquete y exportar de la forma tradicional, estarían también apoyadas dentro del programa Canarias Aporta. ¿Cómo? Pues por un lado con los recursos humanos de lo que estábamos hablando, con un Export Manager por un lado y por otro un director comercial que les va a apoyar en todo ese proceso, porque las empresas a lo que se dedican es a trabajar sus proyectos concretos y no son expertos normalmente en internacionalización. Con lo cual esto les va a dar el plus necesario para dar el salto al exterior. Y además el programa tiene una serie de gastos elegibles, como por ejemplo gastos promocionales en el exterior, gastos de viaje para poder ir a atender a un cliente en el exterior, etcétera, etcétera. Todos aquellos gastos que hemos considerado que son importantes para desarrollar este tipo de proyectos y de procesos de internacionalización. Con respecto a la financiación del proyecto, lo que hace Proesca, el Gobierno de Canarias, es financiar el 50% de todos esos gastos. La empresa tiene que aportar un 50%. ¿Por qué? Porque consideramos que los proyectos o los procesos de fondo perdido, de subvenciones puras y duras, no han funcionado y necesitamos que la empresa también apueste con nosotros en estos procesos y apueste también sus recursos. Sí, existen casos de éxito, a pesar de no poder ofrecer nombres en concreto, que son nombres de empresas que están en proceso en expedientes públicos. Existen ejemplos de empresas que han apostado en distintos sectores, en el sector de hostelería, en los sectores de restauración, repostería, en sectores industriales también, por dar el salto al exterior. ¿Cuáles son las claves fundamentales de esos procesos? Pues son procesos relativamente largos,
pero que requieren de un factor humano fundamental, es decir, que la gerencia de la empresa asuma el reto del salto al exterior. Y en esos procesos de internacionalización, esas empresas, desde nuestro punto de vista, han tenido éxito porque han apostado firmemente y no han aflojado el pie del acelerador en esos procesos, porque esos procesos es verdad que son costosos, son complicados, pero ahí está, en casos de éxito que pueden ser ejemplificativos. Desde nuestro punto de vista, desde Proesca, entendemos que la red es una gran oportunidad para las empresas canarias, para acometer los procesos de internacionalización y fundamentalmente en el sector de la comunicación y el marketing. Ahora mismo sabemos que una de las principales agencias de publicidad en estos procesos de globalización dentro de la red es Google. Y dentro de Google hay una serie de oportunidades enormes de comercialización, de marketing, etcétera, etcétera. Ahora mismo los buscadores nos identifican y nos localizan en el espacio, en el territorio, como usuarios dentro de, por ejemplo, las Islas Canarias, y automáticamente recibimos ofertas publicitarias de productos, de servicios, etcétera, relacionados con nuestro territorio. Las oportunidades y las expectativas que abre la red son enormes, pero también son tremendamente complejas, y más en un territorio aislado como el canario. A la vez, esas complejidades se convierten en oportunidades porque permiten que empresas productoras canarias, que hasta ahora tenían muy difícil el acceso a mercados internacionales, a Estados Unidos, al continente europeo, etcétera, etcétera, se puedan acercar a sus clientes y proveedores con una facilidad que hasta ahora era impensable. Y eso entendemos que es un reto complejo, pero muy interesante para las empresas del sector. El programa tiene una base formativa de recursos humanos, como comentaba antes. Está la figura del Export Manager, que se va a integrar a tiempo parcial en la empresa, y después la figura del director comercial, que para nosotros es fundamental. ¿Y quién es el director comercial? ¿Quiénes son los directores comerciales y potenciales directores comerciales? Son una serie de expertos multisectoriales con más de 15 años de experiencia en internacionalización y en los distintos sectores de actividad, y vamos a poner a disposición de la empresa la selección de ese director comercial. Le vamos a aportar a la empresa que opte por el programa, porque va a aportar recursos propios y va a decir, ¿por qué voy a gastar yo 200 o 300 euros al mes en un director comercial? ¿Quién es? ¿Y cómo trabaja? Pues le vamos a aportar el currículum, le vamos a permitir entrevistarse con ese director comercial y le vamos a mostrar a la empresa la experiencia que tiene ese director comercial en los distintos sectores. Hemos intentado que haya un abanico fuerte e importante de experiencia dentro de los distintos sectores, y en concreto también el de la comunicación y el marketing. Aunque el 90% de los directores comerciales y expertos consultores se dedican pues precisamente a la parte de exportación tradicional, por decirlo de alguna manera.